El grito seco de la madrastra se perdió entre los muros del viejo granero. La joven, ropa rasgada, rodillas sucias, cabello enredado, se acurrucaba junto al montón de paja, abrazando su propio cuerpo como si así pudiera desaparecer. Había suplicado una vez más por un plato de comida, por un poco de compasión. A cambio, recibió desprecio y otra bofetada. Las voces se alejaron. Nadie vino a buscarla, nadie la defendió. Solo el caballo solitario, atado al fondo del granero, movió las orejas inquieto. Observaba en silencio, sus ojos grandes y brillantes reflejando una tristeza antigua, como si recordara otras injusticias, otros llantos callados entre esas paredes de madera. Fue entonces, entre sollozos y paja húmeda, que un relincho rompió el silencio. No fue del caballo, vino de afuera, y con él, el crujido de una bota sobre la tierra mojada. Alguien estaba en la puerta, y no era de la familia. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Esto apenas comienza. ¿Sabes lo que vale tu silencio?, escupió el hermano mientras cerraba de golpe la pesada puerta del granero. Ni un centavo. La oscuridad cayó de inmediato. Ni una rendija de luz. Solo el olor a heno húmedo y estiércol viejo y el sonido del candado al cerrarse del otro lado. La hija olvidada se quedó inmóvil, con los brazos temblando a los costados. Su blusa, manchada de tierra y sudor, estaba rota por el tirón con el que su hermana la había empujado momentos antes. No gritó, no lloró de inmediato. Primero sintió el frío del suelo filtrarse por sus rodillas, luego la garganta cerrarse y finalmente el nudo, ese que tantas veces había tragado para no molestar. Esta vez no lo tragó. Se dejó caer sobre la paja como si su cuerpo hubiera llegado al límite, como si hasta el aire la rechazara. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntó. Afuera, los pasos se alejaban. Los otros seguían discutiendo, pero a distancia. Ella era el estorbo, el obstáculo, la hermana sin esposo, sin hijos, sin nada que le perteneciera. Solo los años que se quedó cuidando a los padres mientras ellos crecían, huían, mentían. El silencio se volvió más pesado que el encierro. Solo se oía la respiración entrecortada del caballo pinto, atado en el rincón opuesto. El animal la miraba fijo, sin moverse, como si entendiera demasiado, como si recordara todas las veces que ella le había limpiado la herradura o acariciado el cuello mientras lloraba en secreto. «Ya está, viejo», susurró, arrastrando la voz. «Ya no hay nada que salvar». El caballo relinchó bajo, casi como si respondiera. Ella se arrastró entre la paja hacia una esquina donde, en otros tiempos, se guardaban herramientas. La madera crujía bajo sus pies, palpó entre el polvo, buscando algún trapo seco para cubrirse. Entonces lo sintió, algo duro, metálico, un clic sordo. Tiró con cuidado y extrajo una caja oxidada, pesada, cerrada con una cuerda. Se sentó con las piernas cruzadas y la caja sobre las rodillas. Le temblaban tanto las manos que tardó varios minutos en desatar el nudo. Al abrirla, un aroma viejo, como de armario olvidado, le llenó la nariz. Dentro, papeles doblados, un rosario de madera quebrado y una carta. Reconoció la caligrafía de inmediato. No había visto esa letra desde el día del entierro. Era de su madre. La respiración se le aceleró. «Para mi hija, la que nunca abandonó esta tierra». El pecho le retumbó como tambor de tormenta. Cerró los ojos un instante, como si pudiera detener el tiempo. Pero ya era tarde. Había leído suficiente. Afuera, un trueno seco. El caballo se inquietó. La hija olvidada acercó la carta a su pecho y la abrazó con fuerza. «¿Qué me escondiste, mamá?». Una ráfaga de viento hizo vibrar una de las rendijas del granero. A través de ella, un rayo iluminó brevemente la figura del caballo. Estaba completamente quieto, mirando hacia la puerta. Y entonces, sin previo aviso, relinchó con fuerza. Un ruido metálico.
Un golpe seco contra la puerta y después pasos. No eran los de sus hermanos. No, estos eran lentos, firmes, distintos. Ella se incorporó de golpe con la carta en la mano. El caballo resopló fuerte, casi como si advirtiera algo. Los pasos se detuvieron justo al otro lado del portón. Una voz, ronca y desconocida, rompió la noche. «Busco a la hija de Rosa. ¿Está aquí?» El corazón le golpeó el pecho como si quisiera escapar. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo sabía el nombre de su madre? Temblándole las manos, la mujer desdobló la hoja amarillenta con cuidado. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiera sido escrita con prisa, o con lágrimas. Tragó saliva antes de empezar a leer. El granero seguía en silencio, salvo por el leve crujido de la madera con cada ráfaga de viento. «Hija, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si decidiste abrir esta caja, es porque algo te hizo buscar lo que yo nunca tuve el valor de contarte en vida». La mujer se mordió el labio. Esa letra, cada trazo tenía la dulzura cansada de quien había vivido guardando más de lo que decía. «Siempre fuiste la más fuerte, aunque te hicieron creer lo contrario. Fuiste la única que se quedó cuando todos se fueron, la que dio sin pedir. Por eso, ahora te toca saber la verdad». Sintió un hueco en el estómago. El caballo volvió a resoplar, inquieto. Ella lo ignoró, como si pudiera cerrar el mundo solo con leer. «Tu padre no era el hombre que creímos. Durante años escondió cosas, mintió y vendió parte de estas tierras a espaldas de todos. Pero no fue solo eso. Hubo alguien más. Una historia que empezó mucho antes de que tú nacieras». La mujer levantó la vista por un momento, como si esperara que el aire le explicara lo que estaba leyendo. Volvió a mirar el papel. Ese alguien fue Juárez. Él y yo compartimos algo antes de que yo me casara, algo puro, pero también peligroso. Cuando me obligaron a casarme con tu padre, tuve que dejarlo todo. Nunca volvió. Hasta que un día alguien lo nombró en este mismo rancho. La mujer sintió un escalofrío. El nombre, Juárez. No lo había oído jamás en su familia. Nadie lo había mencionado nunca. Era como si su madre hablara de una vida enterrada bajo años de silencio. «No sé si Juárez está vivo, no sé si aún recuerda lo que vivimos, pero si alguna vez llega a ti, escúchalo. No lo rechaces. Él no tuvo culpa. Nadie la tuvo, excepto el miedo». Cerró los ojos. El papel temblaba entre sus dedos. «Juárez», murmuró apenas. El nombre sonaba ajeno, pero algo en su pecho reaccionó, como si su cuerpo recordara algo que su mente no sabía. El caballo se movió con fuerza, tirando la cuerda. La mujer se levantó de golpe. La carta resbaló de sus manos y cayó al suelo. Caminó hacia el animal con pasos lentos, sin entender por qué se sentía tan nerviosa. Se agachó frente a él, le acarició el cuello. El animal no se calmaba, respiraba agitado. «¿Qué sabes tú?», susurró ella, como si el caballo pudiera responder. Volvió a mirar la caja. Entre los papeles algo sobresalía. Un sobre más pequeño, sellado, sin nombre. Lo tomó. Estaba cerrado con una gota de cera ya resquebrajada. Lo abrió. Dentro, una sola hoja y el mismo nombre, Juárez. Debajo, unas líneas. «Si un día regresas, no me busques a mí. Busca a ella. Ella sabrá». Sintió que las piernas le fallaban. Se sentó otra vez sobre la paja, el sobre en la mano, la cabeza hecha un torbellino. Su madre había amado a otro hombre. Su padre había traicionado a todos. ¿Y ella dónde quedaba en medio de todo eso? Un trueno hizo temblar el granero. Afuera, el viento se intensificó. El caballo volvió a relinchar. La mujer alzó la vista. El extraño seguía afuera, esperando. Se levantó, con la carta de su madre en una mano y el sobre en la otra. Algo dentro de ella se rompía, pero también algo nuevo empezaba a nacer. Volvió a acercarse a la puerta del granero. «¿Dijiste que buscabas a la hija de Rosa?» «Sí», respondió la voz sin dudar. «Juárez me mandó». La mujer no pudo responder.
Solo apoyó la frente contra la madera fría y cerró los ojos. ¿Qué más le habían escondido? El sol apenas asomaba entre las nubes cuando ella salió del granero. El aire tenía ese olor espeso a tierra mojada, a humedad guardada. Caminó directo hacia el corral sin decir palabra, con el sobre doblado en el bolsillo de su falda y la carta apretada entre los dedos. No había dormido. No podía. Las palabras de su madre se repetían en su cabeza como eco viejo, y ese nombre, Juárez, se le había pegado al pecho como espina. El caballo Pinto la miró al acercarse. No hizo ningún ruido. Solo la observó con esa calma extraña, como si supiera más de lo que debía. Le acarició la frente con suavidad y le susurró: «Tú sí sabes quién era, ¿verdad?». El animal parpadeó lento, respirando hondo por la nariz. No se movió. Durante el día, la rutina del campo siguió, aunque todo parecía fuera de lugar. Su hermano mayor, siempre deprisa, daba órdenes secas mientras los peones ensillaban, regaban los potreros y hablaban entre dientes. Uno de ellos, un joven de cara flaca y sombrero chueco, se acercó a dejarle un saco de alimento. «¿Sigue sin comer?», le preguntó, señalando al caballo. «Come cuando quiere», dijo ella distraída. El joven bajó la voz, curioso. «Oiga, ¿quién era ese que vino anoche?». Ella lo miró de reojo. «¿Y a ti qué?». «Nada, no más. Es que mi papá dice que oyó al caballo relinchar feo, como si hubiera visto un muerto». Ella se quedó callada. «¿Dijo algo ese señor?». Ella dudó un segundo y luego soltó: «Juárez». El peón se quedó congelado. Los ojos se le abrieron apenas. «¿Juárez?», repitió, bajito. El caballo, que hasta ese momento estaba quieto, bufó fuerte, pateando el suelo con una pata. Los dos lo miraron. «¿Vio?», dijo el muchacho, dando un paso atrás. «Ese nombre no le gusta». Ella apretó los labios, tomó el saco con ambas manos y se fue sin decir más. No quería que nadie más metiera las narices. Todavía no entendía ni lo que pasaba dentro de ella. Pasó el resto de la tarde cortando hierba seca cerca del cerco viejo. Lo hacía por costumbre, por no pensar, pero a cada rato miraba al granero como si algo fuera a salir de ahí otra vez, o como si su madre la estuviera mirando desde alguna parte. Esa noche, el rancho quedó en silencio temprano. El viento ya no soplaba, pero el calor se sentía más denso. Ella volvió al granero con una lámpara pequeña. El caballo la esperaba en su rincón. Le llevó agua. Revisó que la cuerda estuviera floja, y entonces, sin razón aparente, el animal alzó la cabeza, las orejas erguidas, y empezó a relinchar con una fuerza que le erizó la piel. Se levantó de golpe, dejó caer la lámpara que casi se apaga. «Tranquilo», dijo, pero el caballo seguía. Parecía asustado o furioso. Pateó el suelo, tiró el cubo de agua. Ella lo observó sin moverse, con el corazón a 1000, y entonces lo escuchó. Un ruido seco, allá afuera, como pasos. La mujer tragó saliva, tomó la lámpara de nuevo, se acercó a la puerta, apoyó la oreja contra la madera. Nada. Esperó un momento más. Y justo cuando pensaba que había sido su imaginación, el caballo volvió a relinchar. Esta vez más fuerte, más desesperado. Ella se alejó de la puerta lentamente, la carta aún en su bolsillo, y el nombre, ese nombre, dando vueltas en su mente. Juárez. ¿Por qué al caballo le molestaba tanto? ¿Qué sabía que ella aún no? El cielo estaba cubierto de nubes pesadas cuando ella salió del granero con la lámpara en mano. El caballo se había calmado, pero seguía respirando agitado, mirando hacia la puerta como si esperara que algo o alguien entrara en cualquier momento. Ella también tenía ese presentimiento en la piel, una sensación terca, clavada como espina bajo la piel. Caminó despacio hacia el corral sin hacer ruido. Todo el rancho dormía. Solo se escuchaban los grillos y el crujido ocasional de alguna rama bajo el viento débil. De pronto, algo le llamó la atención. Allá, al otro lado de la cerca norte, donde empezaba el rancho vecino, ese que llevaba años cerrado.
con la casa cubierta de polvo y maleza hasta las rodillas, se asomaba una luz, débil, titilante, como si alguien estuviera dentro, moviéndose con una vela o linterna. Se detuvo en seco. «Eso no puede ser», murmuró. Aquel lugar había estado vacío desde que don Hilario murió y sus hijos se fueron. Nadie se atrevía a entrar, ni los más jóvenes por curiosos. Decían que estaba maldito, que el viejo había escondido plata y que su alma no descansaba. Ella no creía en fantasmas, pero sí en secretos, y últimamente los secretos parecían brotar del suelo como espinas. Apagó la lámpara para que no la vieran. Se acercó poco a poco al cerco de madera. Desde ahí alcanzó a ver más claro. Alguien se movía dentro de la casa. La sombra pasaba frente a la ventana. No era muy alta, hombros anchos. Caminaba con calma, sin prisa. Sintió un nudo en el estómago. ¿Sería ese el hombre que había preguntado por ella? ¿El que mencionó a Juárez? Volvió al granero con paso rápido, mirando por encima del hombro cada 5 segundos. El caballo giró la cabeza hacia ella al sentirla llegar. No relinchó esta vez, solo respiraba hondo, como si sintiera que algo se acercaba. Ella se sentó sobre una caja rota junto a la puerta y volvió a sacar la carta de su madre. La leyó por 5ª vez. Cada palabra se le metía en la piel como aguja. No dejaba de preguntarse por qué su madre había escrito eso, por qué había ocultado tanto. Y justo cuando la cabeza le empezaba a pesar del cansancio, lo vio, una silueta. Detrás del vidrio sucio de la pequeña ventana del granero, alguien estaba parado, la figura quieta, oscura. Solo se veía parte del hombro, un sombrero de ala ancha y una presencia pesada. No golpeaba, no hablaba, solo estaba ahí. La mujer se quedó paralizada, sin aire. El caballo volvió a moverse. Esta vez se acercó hasta donde ella estaba, lo más que la cuerda le permitía. Respiraba fuerte, caliente, como si también viera. Ella se levantó despacio, dio 2 pasos hacia la ventana. La figura no se movió. Su sombra parecía fundida con la noche. «¿Quién está ahí?», preguntó, con voz más firme de la que sentía. Silencio. «¿Me está buscando a mí?». La figura giró apenas la cabeza. Luego, sin decir una sola palabra, desapareció de la vista. Ella salió de inmediato, con la lámpara encendida otra vez. Miró hacia todos lados. Nada, ni rastro de la silueta, solo el viento entre los árboles. Y en la puerta del granero, en el marco de madera, una mancha nueva, la marca de una mano sucia, como si alguien se hubiera apoyado ahí segundos antes. Volvió a mirar hacia la casa del vecino. La luz ya no estaba, todo en silencio. Pero algo dentro de ella sabía que ese alguien volvería. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también supiera que algo había cambiado. Ella no durmió nada. Cada vez que cerraba los ojos, la silueta en la ventana le volvía como un destello. Esa quietud, ese sombrero y esa sensación de que algo viejo y olvidado estaba por volver a la superficie. Salió temprano al corral. El caballo comía tranquilo, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Pero sus ojos seguían igual de atentos, siguiéndola a donde fuera. Le habló en voz baja mientras le acomodaba la cuerda. «No me vas a decir nada, ¿verdad? Tú nomás miras». Estaba por regresar al granero cuando lo vio. Caminando desde la cerca del norte, con paso firme y sin prisa, venía un hombre alto, flaco, con el mismo sombrero oscuro de la noche anterior. Traía una chaqueta de mezclilla gastada y botas manchadas de barro seco. No parecía tener miedo, ni prisa. Solo traía una expresión difícil de leer, entre seriedad y algo parecido a melancolía. Ella se quedó quieta, no corrió, no se escondió. Algo en su interior sabía que ese momento llegaría. El hombre se detuvo a unos metros de ella. Se quitó el sombrero con respeto y la miró directo a los ojos. «¿Usted es la hija de Rosa?». «Depende quién pregunte», respondió ella, firme. «Me llamo Mateo. Vengo de lejos, muy lejos». Ella lo miró de arriba abajo.
No parecía un peón ni un vecino. No tenía pinta de vendedor ni de forastero perdido. Y sin embargo, ahí estaba, diciendo el nombre de su madre como si la hubiera conocido de toda la vida. ¿Por qué dice que conoció a mi mamá? Mateo guardó silencio un momento. Luego metió la mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó una fotografía arrugada. Se la extendió, porque ella me crió cuando nadie más quiso. Ella tomó la foto con cuidado. Era antigua, en blanco y negro, algo borrosa. En ella, su madre más joven, con el cabello recogido y una sonrisa que ya no recordaba, sostenía a un niño de unos 5 o 6 años. Estaban sentados frente a la casa vieja del rancho, esa misma donde ahora ella vivía sola. ¿Ese niño eres tú? Mateo asintió. Durante un tiempo. Luego me mandaron lejos, con otra familia. Me dijeron que era por mi bien, que aquí no había lugar para mí. Pero yo nunca me olvidé de su voz, de sus manos, y menos de este lugar. Ella sintió que las piernas le temblaban. Apoyó una mano en la cerca para no caerse. No sabía qué decir, todo en su cabeza se revolvía. ¿Por qué regresaste ahora? Mateo bajó la vista por un segundo. Luego la volvió a mirar con una mezcla de culpa y necesidad. Porque me enteré de que murió. Y porque dejó algo pendiente, algo que me corresponde, y que puede ser que también sea tuyo. El viento sopló entre los árboles. El caballo relinchó, inquieto, como si respondiera a esas palabras. Ella dio un paso atrás. ¿Qué es eso que vienes a buscar? Mateo no respondió. Solo metió la mano en otro bolsillo y sacó un pequeño cuaderno forrado en cuero, gastado por los años. Se lo ofreció. Aquí está todo, nombres, fechas, lo que mi madre me contó y lo que nunca me dejaron decir. Ella no lo tomó, solo lo miró. Y por dentro, algo empezó a romperse, como si las grietas del pasado ya no pudieran sostener más silencio. La cocina del rancho olía a café recalentado y pan viejo. Ella se sentó en la cabecera, con la carta abierta sobre la mesa. Tenía las manos frías y la mirada firme. Frente a ella, sus 2 hermanos. Teresa, impecable como siempre, con su blusa blanca planchada y uñas rojas perfectas. Y Gustavo, con su traje apretado, ese que solo usaba cuando bajaba del cargo municipal a resolver en la familia. Esto no es un juego, dijo ella apuntando la carta. Mamá escribió esto. Lo escondió por algo. Por algo, sí, soltó Teresa con una sonrisa seca. Porque sabía que tú siempre buscabas drama donde no hay. ¿Drama? ¿Hablar de otro hijo que nadie mencionó es drama? Por favor, intervino Gustavo tomando la carta sin pedir permiso. ¿Quién te asegura que esto lo escribió mamá? Puede ser cualquier cosa, un invento. Ella lo miró con rabia. ¿Y la foto? ¿Y el cuaderno que trajo ese hombre? ¿Qué hombre?, preguntó Teresa frunciendo la nariz. Mateo. Dice que fue criado por mamá, que la mandaron lejos para no manchar el apellido. Gustavo soltó una risa incrédula. ¿Y tú le creíste? ¡Ay, por Dios! No me vengas con cuentos de novela. ¿Quién te garantiza que ese tal Mateo no viene a sacarnos algo? No vengo a sacarle nada a nadie, dijo una voz desde la puerta. Mateo había entrado sin hacer ruido. Se quedó parado en el umbral, sombrero en mano, tranquilo. Su presencia bastó para helar la habitación. Teresa se paró de golpe. ¿Quién lo dejó pasar? Yo, dijo la mujer sin quitarle los ojos de encima. Porque él sí habla de mamá con respeto, no como ustedes. Gustavo se puso de pie más por orgullo que por miedo. Escúchame bien, aquí no hay herencia que repartir. El rancho está en mi nombre. Las tierras también. Si mamá cometió errores antes de casarse, eso es asunto de ella. Pero no vamos a permitir que alguien llegue ahora a reclamar lo que no le toca. Mateo lo miró, sin levantar la voz. Yo no vengo por tierra ni ganado. Solo quiero saber la verdad. Lo que me pertenece es la historia completa. Teresa se cruzó de brazos. ¿Y luego qué? ¿Vas a decir que mereces una parte de todo? Las vacas, el tractor nuevo, el dinero de las ventas. Mateo bajó la vista un momento.
Me basta con que ella, dijo, señalando a la mujer, me reconozca como lo que soy. No necesito nada de ustedes. Gustavo se acercó a su hermana, con una mirada helada. Tú haces lo que quieras con tus emociones, pero si sigues con esta tontería, te lo digo claro, vendo todo. El rancho, las tierras, hasta el corral si hace falta. Antes de que repartamos algo, yo lo quemo todo. Ella lo miró fijo, sin pestañear. No me das miedo, Gustavo. Pues deberías, porque los papeles están en regla y tú no tienes ni un ladrillo a tu nombre. La tensión se cortaba con cuchillo. Mateo apretó los labios. Teresa buscaba su bolso como si ya no quisiera oír más. La mujer, en cambio, se quedó sentada, con los dedos sobre la carta, como aferrándose a su madre desde el papel. «Quémalo si quieres», dijo al fin. «Pero de esta historia nadie me borra. Y tú tampoco». El jornalero viejo la esperaba junto al aljibe, sentado en una piedra, con un cigarro sin prender entre los labios. Tenía los ojos escondidos bajo la visera del sombrero, pero cuando ella se acercó, levantó la vista con esa mirada que dice más de lo que uno quiere oír. Supe que vino alguien, murmuró sin moverse, que habló de Rosa y de cosas que ya nadie debería tocar. Ella se detuvo frente a él con los brazos cruzados. El sol bajaba lento y el calor se aferraba a la piel como un reproche. No fue alguien, es Mateo. Dice que fue criado por mamá. El viejo asintió como si eso no le sorprendiera. A veces las verdades tardan en volver, pero siempre vuelven. Ella lo miró con sospecha. ¿Tú sabías? El jornalero tardó en responder. Se quitó el sombrero, se lo pasó por la rodilla y luego se lo volvió a poner. Finalmente dijo, sabía lo que todos sabíamos y callamos. Por miedo, por respeto o por costumbre, tu mamá... Rosa tenía un corazón grande y un dolor aún más grande, pero nunca se quejó, nunca culpó a nadie. ¿Y mi papá? Tu papá era un hombre duro, orgulloso. Más de una vez la escuché llorar en la cocina cuando él se iba, pero ella no hablaba mal de él, solo decía, hay cosas que uno no puede cambiar y otras que no se deben romper. La mujer se sentó junto a él, en una piedra vieja cubierta de musgo. Lo miró de lado. Tú estabas aquí cuando todo pasó, ¿verdad? Cuando ella lo conoció, a Juárez. El viejo se quedó en silencio, mirando el campo. Luego, como si algo se le desatorara en el pecho, habló despacio. Juárez no era de aquí, venía de paso, pero se quedó por ella. Era buen hombre, callado, sabía trabajar. La miraba como nadie, pero Rosa ya estaba comprometida. Tu abuelo la había ofrecido como si fuera ganado, y ella obedeció, porque en ese tiempo así eran las cosas. ¿Y Mateo? Rosa lo tuvo antes de casarse. Nadie lo supo más que yo y otra persona. Nació en secreto en la casa vieja de Doña Lupe. Lo entregaron apenas abrió los ojos. Dicen que fue lo mejor para él, pero yo nunca lo creí. Ella bajó la mirada. Todo dentro de ella dolía. ¿Y porque nunca dijiste nada? El viejo apretó el cigarro entre los dedos. Sus manos temblaban un poco. Porque le hice una promesa. ¿A mamá? Sí, y a Juárez también. Prometí no abrir la boca, pase lo que pase. Me pidieron silencio y yo obedecí. Pero ahora creo que esa promesa nunca debió hacerse, porque el silencio también mata, hija. A veces más lento, pero mata. Ella lo miró, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. ¿Qué más sabes? El viejo la miró por fin, directo, con los ojos cargados de años. Sé dónde está la otra carta, la verdadera, la que Rosa escribió para ti, pero nunca te entregó. Ella se quedó sin aliento, el viento sopló suave y las hojas secas bailaron entre ellos. Está escondida, muy cerca. Pero solo te la daré si juras no usarla para venganza, porque lo que Rosa quería era que todo esto sirviera para sanar, no para seguir rompiendo. Ella asintió, sin palabras. Sabía que esa carta podía cambiarlo todo.
pero todavía no estaba lista para leerla. El jornalero la llevó al viejo gallinero, ese que ya nadie usaba desde hacía años. El techo medio caído y las tablas flojas hacían crujir cada paso. Ella entró sin decir palabra, sintiendo el olor a madera húmeda y tierra quieta. El hombre señaló un rincón con el dedo. Ahí, debajo de esas tejas, ten cuidado con las arañas. Ella se agachó. Empujó con esfuerzo el montón de tejas rotas y encontró una lata oxidada, con la tapa mal puesta. Al abrirla, sacó una hoja doblada en 4. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún era clara. En la esquina superior derecha, una fecha escrita a mano, 15 de abril de 1989. La miró un momento, el corazón empezando a golpearle fuerte. Esa fecha le sonaba. Se sentó sobre una tabla vieja y empezó a leer. No puedo quedarme callada. Hoy firmaron los papeles sin decirme. Dicen que fue por el bien de todos, pero no me dejaron ver los documentos. Solo sé que ese terreno era parte de lo que Juárez había trabajado. El pecho se le cerró. Me dolió más por él que por mí. Se fue sin protestar, sin alzar la voz, con la dignidad que yo nunca tuve el valor de defender. Pero sé que un día esta injusticia va a salir a la luz. Y cuando eso pase, quiero que tú sepas que no todos los silencios fueron por miedo, algunos fueron por amor. Las manos le temblaban. Sintió el gusto salado de una lágrima sin darse cuenta que ya estaba llorando. Dobló la carta con cuidado, como si al hacerlo pudiera abrazar a su madre una vez más. Salió del gallinero y fue directo a la cocina. Allí, en la pared junto a la alacena, colgaba un viejo calendario de aquel mismo año. Había heredado esa manía de guardar todo, hasta los papeles más inútiles. Buscó la fecha, 15 de abril de 1989. Estaba marcada con una X roja. Fue entonces que recordó. Esa fue la semana en que se vendió el terreno que colindaba con el arroyo, el que antes era sembradío de frijol y que todos creían maldito porque nadie lograba hacerlo producir. Siempre se había dicho que fue una venta a último minuto, por necesidad, pero nadie había dicho que Juárez trabajaba ahí. Se levantó con furia. Fue al pequeño archivador que tenía su hermano en la oficina y empezó a revolver papeles hasta que encontró la carpeta marcada como Ventas Antiguas. Buscó entre las hojas, una por una, hasta dar con el contrato de ese terreno. Nombre del comprador, Tomás Hernández Juárez. Soltó el papel como si quemara. Ese nombre jamás lo había escuchado en boca de su familia. Ni en reuniones, ni en discusiones. Nadie había dicho nunca que alguien con apellido Juárez tuviera tierras allí. ¿Quién era Tomás? ¿Un familiar de Mateo? ¿El propio Juárez con otro nombre? La puerta de la oficina se abrió de golpe. Gustavo entró con cara de pocos amigos. ¿Qué estás buscando? Ella levantó el papel y lo puso frente a sus ojos. ¿Por qué este nombre no aparece en ningún lado? ¿Por qué nadie habló de esta venta? Gustavo intentó quitarle el papel, pero ella no lo soltó. ¿Quién era Tomás Juárez? El silencio fue como un trueno. No te metas en lo que no entiendes, dijo él serio, bajando la voz. Yo entiendo perfectamente. Solo quiero saber por qué siempre me dijeron que ese terreno se vendió por urgencia, cuando en realidad parece que lo sacaron del mapa para borrar a alguien. Gustavo dio media vuelta sin responder, pero su gesto lo delataba. Lo sabía todo y lo había ocultado por años. La mañana llegó con un silencio raro, espeso, el tipo de silencio que avisa que algo anda mal. Ella se levantó más temprano que de costumbre, como si su cuerpo supiera antes que su mente. Fue directo al granero, lista para ver al caballo pinto estirarse al sol, esperando su cubeta de agua. Pero no estaba. La cuerda seguía colgada, suelta, como si alguien la hubiera desatado con cuidado. No había señales de lucha, ni rastro de sangre o huellas desordenadas. Solo ausencia. Se agachó. Tocó la tierra húmeda. Estaba aún fresca como si lo hubieran sacado en la madrugada. ¿Dónde estás, viejo?
susurró, sintiendo cómo el pecho se le encogía. Salió del granero buscando con la mirada. Caminó hasta el corral, luego al otro lado del campo, junto al árbol seco. Nada, ni un relincho, ni una sombra. El animal había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Fue entonces que lo vio, una sola huella de bota profunda, marcada en el lodo cerca del bebedero. Se inclinó para mirarla mejor. No era de ninguno de los peones. Esa suela era distinta, más angosta, más nueva, y la punta apuntaba hacia el lado norte, justo en dirección al rancho abandonado. El corazón le empezó a latir fuerte. Pensó en Mateo. Pensó en todo lo que se había removido desde su llegada, en la carta, en el nombre de Juárez, en la fecha marcada, y ahora esto. Regresó a la casa sin decirle nada a nadie. Preparó café, pero no lo probó. Se sentó junto a la ventana, con la mirada fija en los árboles del norte. Por su cabeza pasaban 1000 ideas. ¿Quién querría llevarse al caballo? ¿Y por qué? Ese animal no era solo un testigo. Era memoria viva de todo lo que había pasado en ese rancho. Había estado ahí cuando su madre lloraba sola, cuando su padre golpeaba la mesa y se marchaba sin mirar atrás, cuando ella misma buscaba consuelo entre la paja. El caballo era lo último que quedaba de esa historia no contada. Cruzó el patio al mediodía con la idea de hablar con el jornalero. Tal vez él lo había soltado por error. Pero cuando llegó a su choza, lo encontró dormido en la mecedora, con el sombrero cubriéndole la cara y una manta sobre las piernas. El viejo respiraba lento, como si el tiempo no lo tocara. No parecía haber salido en toda la noche. Volvió sobre sus pasos, más confundida que antes. Pensó en ir al rancho vecino, pero algo dentro de ella le decía que no era el momento, que debía esperar, observar. Esa noche, al apagar la lámpara, sintió el vacío como nunca antes. Se sentó en la cama con las manos en las rodillas, la carta de su madre en una y el cuaderno de Mateo en la otra. Todo se conectaba, pero aún faltaba una pieza. Y quizá, solo quizá, ese caballo la estaba siguiendo. Volvió a mirar por la ventana. En el horizonte, más allá del campo de maíz, se asomaba una luz tenue. Un parpadeo, como de linterna o de vela. Otra vez, desde la casa del rancho abandonado, se le apretó el estómago y sin pensarlo más, agarró su rebozo, se calzó las botas y salió al patio. Esta vez, no iba a esperar que las respuestas llegaran solas. El portón del rancho vecino chirrió con ese sonido que hace la madera vieja cuando no quiere ser molestada. Ella lo empujó con cuidado, sintiendo cómo el corazón le latía en la garganta. El silencio era denso, apenas roto por el crujido de sus botas sobre las hojas secas. La casa estaba en penumbra, con una ventana abierta y olor a humedad atrapada por años. Entró con paso lento. Cada mueble cubierto de sábanas grises parecía un fantasma detenido en el tiempo. La cocina estaba intacta. Platos viejos, una tetera oxidada, un frasco con frijoles secos olvidados en un estante. Todo era polvo. Hasta que vio la mesa del comedor. Ahí, sobre una carpeta de hule cuarteada por el sol, había una caja de cartón abierta a la mitad, revistas viejas, cartas sin timbre y una fotografía. La tomó sin pensar, limpiando el vidrio con la manga. Y entonces se le apretó el alma. Era su madre, joven, sonriente, sentada bajo un árbol de jacaranda que ella recordaba bien, el que estaba junto al corral viejo. Llevaba un vestido claro y tenía el cabello suelto, revuelto por el viento. Sobre su regazo, un niño de unos 4 años, delgadito, cabello rubio, la mirada seria. Tenía los brazos alrededor de su cuello, como si no quisiera soltarla nunca. Ella se quedó viendo la imagen un largo rato, sin moverse, como si pudiera meterse en la foto y preguntar lo que nadie le había dicho. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca la habían mencionado? Un crujido detrás de ella la hizo voltear. Mateo estaba parado en el umbral, sombrero en mano. No parecía sorprendido de verla ahí.
Sabía que vendrías, dijo con voz tranquila. Ella levantó la foto, sin hablar. Se la mostró. ¿Es esta tu prueba? Mateo caminó despacio hasta la mesa. Se paró frente a ella. Tomó la foto con cuidado, como si fuera lo más delicado del mundo. Sus ojos se llenaron de una emoción que no intentó esconder. No necesito pruebas. Esa mujer fue mi madre mucho antes de que yo supiera lo que eso significaba. Me cantaba mientras cocinaba. Me enseñó a caminar con las botas de mi papá, que me quedaban enormes. Y una noche me abrazó tan fuerte que supe que no volvería a verla. Ella tragó saliva, sin poder soltar la mirada de la foto. ¿Por qué nunca volvió por ti? Porque se lo prohibieron, porque la obligaron a callar. Porque dijeron que mi presencia iba a arruinar el nombre de la familia. Me mandaron lejos, a otra provincia, con otra gente, me dieron un apellido nuevo. Pero yo nunca la olvidé. Ella bajó la cabeza. El aire en la casa parecía más espeso. ¿Cómo supiste volver? Mateo sonrió apenas. Hace un año me enteré que Rosa había muerto. Me lo dijo un hombre que trabajó aquí, que me reconoció por la marca en mi hombro, la misma que tenía mi papá. Me dijo que el rancho seguía en pie y que tú seguías aquí. ¿Y qué esperas de mí? Mateo la miró con una mezcla de ternura y verdad. Nada, solo quería que supieras que yo soy ese niño. Ella cerró los ojos un segundo y por primera vez creyó que la historia de su madre era más grande que cualquier dolor. La voz de Gustavo tronó en la sala como una orden. Ese papel no vale nada. Esa firma no es oficial. La mujer se mantuvo firme, el documento en la mano, la mirada fija en su hermano. Teresa, sentada al borde del sillón, se apretaba las sienes con los dedos, como si el escándalo le doliera físicamente. «Es la firma de papá, sí», respondió ella sin alzar la voz. «Pero este contrato no fue registrado. Y mira la fecha, Gustavo, mira bien. Es un día después de que mamá fuera hospitalizada». «¿Tú qué sabes de fechas y papeles?», gritó él acercándose. «Esto es una trampa, una venganza por no haberte dejado quedarte con todo». «¿Con todo? Si yo me quedé con lo que ustedes tiraron». «Con los enfermos, con las tierras que nadie quería, con los animales que dejaron morir de hambre». «Porque tú nunca saliste de aquí», interrumpió Teresa con una voz aguda, nerviosa. «Tú elegiste quedarte. No vengas ahora a exigirnos lo que jamás buscaste». «Y ustedes sí buscaron», replicó ella. «Buscaron cuidar, buscaron entender, nomás vinieron por lo que brilla». Teresa se levantó de golpe, fue directo al archivador del rincón y sacó una carpeta azul con sellos viejos y manchas de humedad. «Aquí está», dijo, casi temblando, «el acta de venta del terreno, el que dices que era de Juárez. Está firmado por papá y por el comprador». «Sí», respondió la mujer abriendo el cuaderno de Mateo sobre la mesa. «Pero aquí hay otra copia, la original. Mira la firma». «No es la misma». Gustavo se acercó con el ceño fruncido. Tomó ambos papeles, los puso uno junto al otro. Por un segundo su cara cambió. Un gesto breve, pero revelador. Teresa también los miró y su voz se quebró. ¿Qué es esto?» «Eso», dijo la mujer tranquila, «eso es una firma falsa. Papá firmó un documento en nombre de mamá, cuando ella ya no podía ni sostener un lápiz». Gustavo se apartó como si el papel lo quemara. «Estás loca». «No, estoy despierta, y tú también lo sabes». El silencio cayó como una losa. «¿Quién más lo sabía?», preguntó Teresa mirando a Gustavo. «Yo no firmé nada», soltó él. «Él me dijo que estaba todo en orden». «¿Quién?». «Papá, él lo hizo. Dijo que era lo mejor, que mamá ya no entendía nada, que no valía la pena discutir». Ella se cruzó de brazos con el alma rota. «Así que sí sabías, y callaste todos estos años. Era para proteger la familia». «¿Protegerla de qué, Gustavo? ¿De la verdad?». Mateo apareció en la puerta en ese instante. Había estado escuchando todo desde afuera. Entró sin permiso, con paso firme. Esa tierra era la única que Juárez trabajó con su propio esfuerzo.
¿Ahora entienden por qué Rosa escribió lo que escribió? Teresa lo miró con ojos llenos de vergüenza. ¿Tú sabías? No, pero lo sentía. Mi madre no podía cargar sola tanto dolor, y ustedes lo convirtieron en silencio. Gustavo apretó los dientes, se giró y de un manotazo tumbó la lámpara de la mesa. Pues que se queden con el rancho si tanto lo quieren. Yo no voy a seguir cargando con pecados que no son míos. Y salió, dando un portazo que retumbó en las paredes viejas. Nadie dijo nada por un rato, hasta que Teresa, con voz baja, murmuró: «Papá nos dejó un legado que no sabemos si vale la pena salvar». La primera gota cayó justo cuando ella cruzaba el patio, gorda, pesada, como una advertencia. Al segundo ya llovía con fuerza, el cielo tronando con una furia que parecía venir de generaciones enteras. Pero ella no se detuvo. Caminó directo hacia la casa grande, empapada en segundos, con la carta original de su madre doblada bajo el rebozo. Abrió la puerta sin tocar. Gustavo estaba sentado en el sillón, con un vaso de tequila a medio terminar. Teresa, junto a la ventana, apretaba un rosario entre los dedos. Los dos la miraron al verla entrar chorreando, con el rostro duro y los ojos encendidos. «¿Todavía no entienden?», dijo sin rodeos. «Mamá no se equivocó. Papá sí. Ustedes también. ¿Vienes a gritarnos en plena tormenta?», bufó Gustavo. «¿No ves que ya está todo dicho?». «No, no está. Porque nunca han escuchado. Siempre han decidido, siempre han mandado, siempre han callado lo que no les conviene». Sacó la carta mojada por la lluvia y la puso sobre la mesa. «Lean, no lo que quieren creer. Lean lo que ella vivió». Teresa dudó un momento, pero se acercó. Tomó la hoja con manos temblorosas, empezó a leer. Sus labios se movían sin sonido. Sus ojos cambiaban de expresión con cada línea. «Yo», balbuceó al final, «no sabía que mamá se sentía así». «¿Por qué nunca preguntaste?», respondió su hermana. «Porque te bastó con que las cosas se vieran bien». Gustavo no se movía. Solo apretaba el vaso, como si fuera lo único que lo mantenía de pie. «Ella se quedó», dijo Teresa con la voz hecha trizas. «Se quedó cuando todos nos fuimos. Y yo me fui porque no aguantaba verla rendida». «Y yo me quedé», dijo la mujer temblando de rabia y frío. «Me quedé porque pensé que alguien debía hacerlo, pero ahora sé que hasta eso fue una decisión que me robaron». Un trueno sacudió la casa. Afuera, el agua caía como si el cielo se deshiciera. La mujer dio un paso hacia la puerta. «Ya no les debo nada, ni explicaciones, ni lealtades». «¿A dónde vas?», preguntó Gustavo, con un tono que sonaba más a miedo que a enojo. «A donde no tenga que pelear para ser escuchada». Salió sin esperar respuesta. Caminó bajo la lluvia, sin importar que los pies se le hundían en el lodo, que la ropa le pesaba, que las gotas le golpeaban la cara como piedras. Cruzó el campo sin rumbo hasta que el cuerpo ya no le respondió. Cayó de rodillas. Respiró hondo. El aire se le iba. El pecho dolía. El mundo daba vueltas. Se dejó caer de lado, los ojos abiertos al cielo gris. Por un segundo, todo se volvió silencio. El agua sobre su rostro, el corazón latiendo lento, el recuerdo de su madre peinándola de niña, diciéndole bajito que un día todo iba a estar bien. Y entonces una voz. «¡Aquí está! ¡Rápido!». Alguien corrió hacia ella. Manos firmes la levantaron. «Mateo». Su voz sonaba lejos, como desde un túnel. «No te me vayas ahora, no tú». La cargó entre los brazos. El calor de su cuerpo era lo único que quedaba firme en medio del vendaval. La lluvia seguía cayendo, pero ahora ya no estaba sola. La primera sensación fue el olor, a paja húmeda, a leña apagada, a tierra vieja. Abrió los ojos despacio, sin entender del todo dónde estaba. El techo de madera del granero se dibujaba sobre su cabeza como un recuerdo de infancia. Sintió el peso de una cobija sobre el cuerpo y el crujido de una silla acercándose. «Ya despertaste». La voz era suave, familiar, pero sin historia. Mateo estaba sentado a su lado con una taza humeante en la mano.
Se veía cansado, con las botas cubiertas de lodo seco y la camisa arrugada, pero sus ojos estaban fijos en ella, atentos, como si hubiera pasado toda la noche esperando ese momento. «¿Dónde estoy?», preguntó con la garganta rasposa. «Aquí, en el granero. No quisiste que te llevara a la casa. Dijiste que aquí te sentías más tú». Ella trató de incorporarse, pero el cuerpo aún le pesaba. Mateo se acercó y la ayudó con cuidado, sin invadir, como si respetara cada espacio de su dolor. «Te encontré tirada, bajo la lluvia. No respondías. Pensé que ya no me iba a levantar», terminó ella sin mirarlo. Se hizo un silencio corto, tenso, cargado de todo lo que no sabían cómo decir. «¿Te pasaste la noche aquí?», dijo ella con voz baja. Mateo asintió. «No iba a dejarte sola». Un latido profundo le tembló en el pecho. Nadie le había dicho eso en años. No así, no sin pedir algo a cambio. El calor del café le devolvió algo de fuerza. Se sentaron juntos sobre una manta, entre sacos de alfalfa y trastos viejos. El granero crujía con el viento, pero adentro se sentía como un refugio. «Cuando era niño», dijo Mateo mirando al suelo, «soñaba con este lugar. No sabía si era real, pero me despertaba con el olor del campo, con la imagen de una mujer cantando. Y ahora estoy aquí, contigo, y todo duele más de lo que pensé». Ella lo observó en silencio. Ese rostro que aún le parecía ajeno, pero que llevaba el mismo gesto silencioso de su madre, la misma tristeza digna. «No tienes por qué quedarte», murmuró ella. Mateo levantó la vista. «¿Y dejarte sola justo ahora que la verdad empezó a salir? No vine a buscar un lugar, vine a recuperar lo que le robaron a ella. Y si eso también te pertenece, entonces es tuyo y mío». Ella soltó una risa amarga. «Lo único que nos dejaron fueron pedazos. Entonces con los pedazos vamos a construir algo». El cielo afuera empezaba a despejar. El aire olía a limpio, a tierra lavada. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que algo en su interior se acomodaba. No se trataba de perdonar ni de olvidar, era otra cosa, un tipo de fuerza que nace cuando uno ya no tiene nada más que perder. «Gustavo va a vender todo», dijo, alzando la mirada. Lo dijo, aunque tenga que quemarlo antes de compartirlo. «Pues que lo intente», respondió Mateo sin rabia, sin miedo. «Pero no va a poder borrar lo que ya sabemos. Hay papeles, hay testigos, y está esta tierra que habla sola cuando uno la escucha». Ella entrecerró los ojos. «¿Tú estás dispuesto a pelear?» Mateo se inclinó un poco hacia ella. «Estoy dispuesto a quedarme, a sembrar, a reparar, a levantar con las manos lo que destruyeron con palabras. Y si perdemos, entonces al menos lo intentamos, no por orgullo, por memoria». Ella lo miró largo rato. En ese momento no lo vio como un extraño, lo vio como parte de la misma historia rota, de la misma herida. «¿Estás seguro?», preguntó con un hilo de voz. Mateo sonrió apenas. «Te ofrezco luchar contigo por lo que es justo. Lo demás lo descubriremos juntos». Y por primera vez en años, ella asintió, sin miedo. El sol pegaba fuerte en la plaza del pueblo, pero lo que pesaba no era el calor, era la mirada de la gente, los murmullos, las caras que cambiaban al verla cruzar entre los puestos, con su vestido liso y las botas llenas de polvo. Algunos saludaban por compromiso, otros bajaban la vista, pero la mayoría simplemente la miraba de reojo, como si su sola presencia les recordara algo incómodo. Ella llevaba el cuaderno de Mateo en una mano y la carta de su madre en la otra. Caminaba firme, aunque por dentro todo le temblaba. Esa mañana había decidido hablar, no para escandalizar, no para pelear, sino porque ya no quería callar más. La asamblea del pueblo se reunía cada 15 días frente a la parroquia, donde los vecinos discutían temas de tierras, pozos, caminos. Era la única ocasión en que todos se sentaban juntos, aunque nadie confiara del todo en nadie. Esa tarde, el comisario había dado la palabra a quien quisiera plantear algo urgente, y ella se levantó. «Buenas tardes»,
Empezó con la voz un poco quebrada. Quiero decir algo que me ha costado muchos años guardar. No busco pelear, solo hablar con la verdad. Algunos ya empezaban a removerse incómodos en las bancas. Gustavo, sentado al fondo, cruzó los brazos y giró los ojos. Teresa no fue. Mi nombre, bueno, ya todos me conocen. Fui la que se quedó, la que nunca se fue a la ciudad, ni se casó, ni puso tienda. Pero eso no me hace invisible, ni tonta. Y hoy quiero que escuchen lo que mi madre escribió antes de morir. Sacó la carta temblorosa y la leyó en voz alta. Las palabras flotaron en el aire como plomo. Fue silenciada, obligada a entregar a un hijo, borrada de las decisiones. Algunos hombres agacharon la cabeza, otras mujeres se apretaron las manos. Cuando terminó, el silencio fue tan fuerte como el repique de campanas, pero no duró mucho. ¿Y qué esperas que hagamos?, gritó alguien desde el fondo. ¿Que creamos que todo el rancho fue robado nomás porque tú lo dices? No lo digo yo, respondió ella con la frente en alto. Lo dicen las cartas, los documentos, las fechas, y lo dice la historia que nadie quiso ver. Otro murmullo, más fuerte esta vez. Tú siempre fuiste la resentida, la que se quedó porque no tenía a dónde ir, dijo una mujer de delantal azul. Ahora vienes a ensuciar el nombre de los que ya se fueron. No estoy ensuciando nada, estoy limpiando lo que dejaron podrir. Qué fácil hablar ahora que no queda nadie que pueda defenderse, saltó un hombre con sombrero ancho. Tu padre fue un hombre de palabra, no permito que lo uses de excusa. Ella sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. Mi padre fue muchas cosas, pero no fue justo con mi madre, y mucho menos conmigo. De pronto, una voz clara se alzó desde la última fila, vieja, pero firme. Yo también fui olvidada. Todos voltearon. Era doña Mercedes, la partera del pueblo. Tenía más de 80 años, apenas caminaba con su bastón, pero su palabra aún tenía peso. A mí también me pidieron que guardara silencio, que fingiera que no vi nada, que no escuché. Pero sí vi cómo esa mujer, señaló a la hija olvidada, lloraba en los establos mientras sus hermanos se repartían los platos. Vi cómo Rosa la cuidaba como si fuera su último pedazo de alma. Y vi cómo esa niña creció callando todo. El pueblo se quedó mudo. Doña Mercedes dio un paso más, aunque le costaba. Y también vi nacer a ese niño que nadie mencionó. Y vi cómo se lo llevaron antes de que pudiera abrir los ojos bien. Así que sí, yo también fui cómplice, pero ya no más. Las lágrimas le bajaron sin aviso, no de tristeza, de alivio. Por fin alguien más hablaba, por fin no estaba sola. Mateo apareció al borde de la plaza. No dijo nada, solo la miró con los ojos llenos de respeto. El pueblo no aplaudió, no abrazó, pero tampoco la calló. Y en ese silencio, ella supo que algo había empezado a cambiar. El sol ya se escondía detrás del cerro cuando ella lo encontró sentado en su sillita de madera, como siempre, bajo el árbol de mango. El jornalero viejo, con su camisa de manta deshilachada y la mirada fija en el horizonte, la esperaba. No dijo ni una palabra cuando la vio acercarse. Ella se sentó en silencio, como lo había hecho tantas veces cuando era niña. El tiempo entre los dos no necesitaba conversación, solo pausas largas que decían más que cualquier palabra. Por fin, él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un sobre amarillo, arrugado en las esquinas, con el nombre de ella escrito a mano. «Esto es tuyo», dijo sin mirarla. «Me lo dio Rosa antes de que ya no pudiera hablar bien. Ella tomó el sobre con cuidado. Lo sintió más pesado de lo que era, pesado de historia, de culpas ajenas, de silencios impuestos. «¿Por qué no me lo diste antes?» «Porque fui cobarde», dijo él bajando la cabeza. «Pensé que si lo guardaba te estaba protegiendo, que quizás algún día entenderías sin tener que leerlo. Pero hoy vi cómo te paraste en esa plaza y me di cuenta que siempre estuviste sola, que nadie te protegió». Ella asintió en silencio, con un nudo en la garganta. No había reproche en su mirada,
solo cansancio y esa tristeza que se parece al alivio. Gracias por no tirarla. No tuve el valor. Esa letra era como si Rosa todavía respirara en ella. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una vela, abrió el sobre. El papel estaba manchado en las orillas, con letra firme, pero algo temblorosa. Leyó despacio, sintiendo cómo cada línea le atravesaba el pecho. Hija, si estás leyendo esto, es porque ya no pude dártelo en vida, y eso me pesa más que todas las decisiones que tomé. Quise dejarte todo, lo que sembramos, lo que cuidamos, lo que tú cuidaste cuando yo ya no pude. Pero tu padre no me lo permitió. Dijo que eras mujer y que las mujeres no heredan tierra, que tus hermanos sabrían qué hacer. Yo lloré, me arrodillé, le supliqué. Ella se tapó la boca con la mano, conteniendo el llanto. No lo hice por cobardía, lo hice por ti, porque pensé que si al menos te quedabas aquí, tendrías lo que yo nunca tuve, una raíz. Me equivoqué y me duele más que todo. Perdóname, mi niña, no por lo que hice, sino por lo que no pude hacer. El viento soplaba fuerte afuera. Los árboles se mecían con fuerza, pero ella no se movía. La vela parpadeaba y las lágrimas corrían sin resistencia. No había ira en su llanto. Era otra cosa, algo más hondo, como si al leer esas palabras todo el peso que había cargado se transformara en certeza. Su madre había querido dejarle el rancho. No había podido, pero había querido. Y eso bastaba para no sentirse invisible. A la mañana siguiente fue al gallinero donde aún dormía el jornalero en su catre bajo el alero. Le tocó la puerta con suavidad. Él salió medio dormido con la cobija arrastrando por un hombro. Gracias, le dijo ella, apenas lo vio. No por la carta, por no haberla olvidado. Él la miró con los ojos rojos. Siempre te vi, siempre supe quién eras, pero nunca supe cómo ayudar. Ella sonrió triste. Ahora ya sabes, y él, por primera vez en muchos años, la abrazó. No como a una niña, no como a una empleada, sino como a alguien que había sobrevivido con el corazón entero, a pesar de todo. El corral amaneció con un ruido raro. No eran los mugidos de siempre, ni el vaivén de los peones revisando el alambre. Era más bien silencio y motores. Ella salió al patio con la frente fruncida. Desde la lomita vio la fila de camiones estacionados junto a la cerca, jaulas abiertas, hombres con gorras y listas en mano. Un remolque chirrió al cerrar la compuerta trasera, justo cuando subían al último toro. El polvo le supo a traición. ¿Qué es esto?, preguntó al primer peón que cruzó corriendo frente a ella. Vendieron todo, dijo sin detenerse. Hoy se va el ganado. Corrió hacia la casa, con la rabia empujándole los pasos. Encontró a Gustavo en el portal, tomando café como si fuera un domingo cualquiera. ¿Vendiste el ganado? ¿Sin avisar? Gustavo ni parpadeó. Es mi ganado. Está a mi nombre. Vamos a invertir en maquinaria moderna, tractores nuevos, riego automático. No vamos a quedarnos en el pasado. ¿Y los hombres que viven de esto? ¿Y las familias que alimentan con esos animales? Ya no necesitamos tanta gente, dijo como quien habla de herramientas viejas. Con 2 máquinas hacemos el trabajo de 10. Ella lo miró como si no lo reconociera, como si ese fuera otro hombre, más frío, más ciego. Tú creciste con estos animales. ¿Cómo puedes soltar todo por unas máquinas? Gustavo se encogió de hombros. Los tiempos cambian. El que no avanza, se queda. Las camionetas partieron 1 hora después, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. El corral quedó vacío, la cerca muda. Y en los peones solo caras largas, manos sucias sin nada que hacer. Ella caminó entre ellos sin saber qué decir. Nadie la miraba directo. Algunos cargaban bolsas, otros ya ni se molestaban en esconder la decepción. Uno, un muchacho delgado con sombrero caído y mirada cansada, se acercó despacio. ¿Usted va a seguir aquí? No lo sé, dijo ella sincera, porque si decide quedarse y sembrar como antes, yo me quedo también.
Lo dijo sin rodeos, sin pedir nada a cambio. Ella lo miró largo rato, no lo conocía bien, apenas su nombre, Jacinto, callado, puntual, siempre en la sombra. Pero ahí estaba, ofreciéndose sin garantías. ¿Por qué?, preguntó bajito. Jacinto se acomodó el sombrero como si le diera pena responder. Porque no quiero acabar en un fraccionamiento ni vendiendo el machete por kilo. Porque usted se partió el lomo por este rancho y porque aquí todavía hay tierra buena, solo hay que quererla. Esa tarde, mientras los demás recogían sus cosas, ella se sentó sola en el corral vacío. El olor a estiércol aún flotaba en el aire. Las huellas de las pezuñas marcaban la tierra como cicatrices frescas. Recordó los días de infancia, montada en burros viejos, ayudando a su madre a cargar cubetas de agua, escuchando las historias del jornalero al atardecer. Nada de eso cabía en un tractor. Nada de eso podía venderse. Mateo llegó sin hablar, se sentó a su lado con los brazos cruzados. ¿Ya viste el tamaño del silencio que dejaron? Sí, dijo ella sin mirarlo, pero aún no lo llenan. Mateo esperó unos segundos, luego preguntó, ¿qué vas a hacer? Ella respiró hondo. Sentía el polvo en la lengua, la tierra en las uñas, pero también una fuerza nueva subiendo desde el estómago. Voy a sembrar. Mateo volteó, sorprendido. ¿Sola? Ella negó. No, Jacinto me ayuda y seguro no será el único. Mateo sonrió, se levantó, se limpió las manos con el pantalón. Entonces prepárate, porque los que siembran dignidad cosechan pelea. Y por primera vez, esa palabra, pelea, no le dio miedo. Le supo a justicia. La tierra estaba dura. Había tragado sol, abandono y olvido por años. Pero no estaba muerta, solo dormida. Ella lo supo en cuanto hundió los dedos en la primera zanja. Ese calor profundo, ese olor a raíz vieja y mineral mojado, era como respirar a su madre otra vez. La primera mañana de siembra no hubo discursos ni bendiciones. Solo ella, Jacinto, un par de costales de semillas y el campo abierto. Ni siquiera el tractor viejo quiso arrancar, así que empezó a mano. Con las botas llenas de lodo, el sudor en la frente y las uñas negras de tanto escarbar. ¿Segura que quiere hacerlo así?, preguntó Jacinto, sin dejar de palear. Así empezó todo, dijo ella. Así tiene que volver a empezar. Con cada surco abierto, algo se le acomodaba en el alma, como si arrancara pedazos de rabia con cada palada, como si el cuerpo también supiera que esto no era solo sembrar, era resistir, era decir, aquí estoy, aunque no me quieran ver. Mateo llegó al mediodía con una garrafa de agua y un poco de pan. Se quitó la camisa y, sin preguntar, empezó a ayudar. No hablaban mucho. El trabajo tenía su propio ritmo, su propia música. De vez en cuando se cruzaban miradas. Ninguna necesitaba explicación. Al tercer día, las manos dolían, las piernas flaqueaban, pero el corazón se mantenía firme. Jacinto le enseñó a identificar la tierra buena, la que respira. Mateo trazaba los surcos con una rama larga, con la precisión de quien aprendió mirando a escondidas. Una tarde, mientras limpiaba una zona vieja del terreno, la más cercana al granero, donde antes había un pequeño sembradío de calabaza, ella encontró algo, un frasco de vidrio enterrado, tapado con cera. Lo limpió con cuidado y lo sostuvo contra la luz. Adentro, unas cuantas semillas marrones redondas y un papelito doblado. Rasgó la cera con las uñas, sacó el contenido y desenrolló el papel. 2 letras, R.M. Rosa Martínez. Su madre. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Mateo, acercándose. Ella le mostró el frasco sin decir nada. Mateo lo tomó, leyó el papel y luego la miró con los ojos brillosos. ¿Tú crees que lo dejó para ti? No lo sé, pero sí lo dejó para alguien que supiera dónde buscar. Esa noche, ya con la espalda rota y el cuerpo rendido, se sentó en el umbral del granero. Sostuvo una de las semillas en la palma, la miró largo rato. Recordó a su madre cantando bajito mientras sembraba con ella de niña.
Recordó sus dedos llenos de tierra, su voz tranquila diciendo: «Las semillas buenas no se pierden, solo esperan su momento», y entendió que ese momento era ahora. Al día siguiente cavaron una línea aparte, más al fondo, bajo la sombra del jacaranda viejo. Ahí puso las semillas de su madre, las cubrió con cuidado, como quien pone a dormir a un hijo. No dijo nada, pero por dentro, su corazón repetía una oración que no aprendió en iglesia, sino en el campo: que lo que crezca de aquí tenga el valor de quedarse. Y la tierra, silenciosa, respondió con el viento. El tractor llevaba años dormido bajo la sombra del almendro, oxidado, medio tragado por la hierba, con las llantas reventadas y el volante torcido como si hubiera dado su última vuelta con rabia. Todos decían que no valía la pena tocarlo, pero ella lo vio distinto. Lo vio como a sí misma, olvidado, pero no vencido. «Está feo, pero no muerto», dijo Jacinto mientras se arremangaba. «Lo podemos revivir». Pasaron los siguientes días entre aceite, fierros y paciencia. Mateo trajo piezas de otros ranchos, un filtro viejo, bujías, lo que pudo encontrar. Ella aprendió a ensuciarse hasta el codo, a escuchar el clic de cada herramienta como si fuera un idioma nuevo. Cada vuelta de tuerca era como ajustar los huesos de una historia que se negaba a terminar. Una tarde, bajo un cielo claro, el motor rugió. No fue limpio ni bonito. Tosió, se sacudió, pero sonó. Ella apretó los dientes, subió al asiento con las piernas temblando. Encendió de nuevo. El tractor avanzó 2 metros, luego se detuvo. «Tranquilo, viejo», susurró acariciando el volante. «Ya vamos a rodar juntos». Los días que siguieron fueron distintos. Al amanecer, el sonido del motor se volvió parte del paisaje. Ella, al volante, con el cabello recogido y la mirada fija, iba trazando líneas perfectas sobre la tierra blanda. Los vecinos que aún quedaban la miraban desde lejos. Algunos murmuraban, otros solo observaban en silencio, pero ninguno volvió a decirle que no podía. «Se ve bonito esto», comentó Jacinto una tarde, con las botas enterradas hasta los tobillos. «Como si la tierra ya supiera que es tuya». Ella sonrió. No era felicidad, era algo más profundo, una especie de paz rebelde. «No me importa si lo es legalmente o no. Es mía porque la cuido, porque no la solté cuando todos lo hicieron». Mateo llegó con una caja de herramientas, le lanzó una mirada cómplice. «Y porque le estás devolviendo la voz a los que ya no pueden hablar». Pero la tranquilidad duró poco. Fue al final de una jornada, cuando el sol ya rozaba las montañas, que lo vio. Gustavo, trajeado, reluciente, bajando de una camioneta nueva con los lentes oscuros puestos. Caminó como si aún fuera dueño del terreno. Traía una carpeta bajo el brazo. «Vengo a entregarte esto», dijo, sin saludar. Ella lo miró sin moverse. «¿Y ahora qué inventaste?». Gustavo abrió la carpeta y le mostró un papel impreso, con sellos frescos y una firma reciente. «Según este título, esta franja del campo no es tuya, es mía, y está registrada a nombre de la sociedad agrícola que acabo de formar». Ella no parpadeó. Lo tomó, lo leyó despacio. El nombre de la sociedad, el número del lote, la fecha. «Eso es falso», dijo tranquila. «Es legal», respondió él. «Lo firmó un notario. No te metas en cosas que no entiendes». Mateo dio un paso adelante, pero ella lo detuvo con la mano. «¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas?» «Que aprendas», dijo Gustavo. «Que entiendas que no basta con sudar, hay que saber jugar, y tú nunca aprendiste las reglas». Ella dobló el papel, se lo metió al bolsillo y lo miró a los ojos. «No necesito reglas para sembrar, y no necesito permiso para quedarme». Gustavo se rió por lo bajo, dio media vuelta y se fue sin despedirse. Cuando la camioneta desapareció, ella soltó un largo suspiro. El tractor seguía encendido, el campo marcado por los surcos recién hechos, y dentro de su bolsillo, una batalla más por pelear.
La sala del juzgado era pequeña, con paredes color mostaza y sillas de madera que crujían con cada movimiento. No había jurado, solo un juez cansado, un secretario dormido y los murmullos de un par de curiosos que se asomaban por la ventana. Pero para ella, ese cuarto era más grande que cualquier tierra. Era el lugar donde, por primera vez, se atrevería a hablar en voz alta por sí misma. Llevaba el cuaderno de Mateo, las cartas de su madre y la escritura alterada que Gustavo había registrado. Mateo, Jacinto y doña Mercedes la acompañaban. Teresa estaba sentada al fondo, sin mirar a nadie. Gustavo, con su abogado de traje barato, hablaba sin parar, seguro de su victoria. «Mi cliente ha seguido los procedimientos legales», decía el licenciado, agitando papeles. «Todo se ha hecho conforme a la ley. Las escrituras son claras. Cualquier reclamo emocional no tiene validez». Ella respiró hondo y se levantó. «No vengo a llorar», dijo, caminando al frente. «Vengo a mostrar lo que se escondió durante años. Las firmas falsas, las cartas no entregadas, las tierras vendidas sin consentimiento». Puso sobre la mesa cada documento, con las manos firmes. El juez lo revisó en silencio, con el ceño fruncido. Luego, la mirada del hombre se posó en ella. «¿Tiene testigos?». Doña Mercedes se levantó despacio, apoyada en su bastón. «Yo vi nacer al hijo que Rosa nunca pudo criar. Vi cómo lloraba en la cocina, cómo le escondieron las escrituras. Nunca hablé, pero ya no quiero irme con eso adentro». Mateo tomó la palabra después. Con voz tranquila, habló de su infancia, del cuaderno de su madre, de las visitas en secreto, de las manos que lo abrazaron cuando tenía miedo. Y Jacinto cerró el turno. «Yo trabajé esa tierra con ella. Vi cómo la trataban sus hermanos y vi cómo se quedó cuando nadie más quiso quedarse». El juez guardó silencio un largo rato. Sus dedos golpeaban la mesa con lentitud. Después suspiró y se quitó los lentes. «Los documentos presentados por el demandado son válidos, pero presentan irregularidades evidentes en la firma y fecha. Y el testimonio de los testigos», miró a todos, «refleja una verdad que esta comunidad ya no puede ignorar». El silencio en la sala era denso. «Por lo tanto», dijo el juez, «otorgo a la demandante el derecho legal de uso sobre la tierra en disputa, con fines de siembra, permanencia y desarrollo agrícola. Esta resolución se mantendrá mientras ella habite y trabaje la tierra con continuidad y respeto por las normativas locales». Gustavo se levantó de golpe. «¿Y la propiedad?». El juez lo miró con cansancio. «La propiedad legal sigue en disputa. La demandante no recibe la tierra completa, solo el derecho a vivir de ella. Y eso, a veces, vale más». Ella salió del juzgado con las piernas flojas, pero el corazón firme. No había ganado todo, pero había ganado lo necesario: la dignidad de volver al campo con la frente en alto. Mateo caminaba a su lado, sin decir nada. Solo le apretó el brazo con suavidad. «Ahora sí vas a sembrar con tu nombre». Ella sonrió. No por triunfo, por justicia. Y aunque la tierra no era toda suya, la historia sí lo era. Y ya no iba a perderla otra vez. El surco se abría parejo, hondo, con cada paso del tractor viejo que rugía como si se negara a morir. Ella, sentada al volante, con el sol en la nuca y las manos firmes, ya no sentía miedo, solo cansancio bueno, de ese que se queda en los huesos, pero también en el alma, como una prueba de que uno sigue ahí. La tierra estaba lista. No era mucha, un par de hectáreas apenas, pero era suya, suya para sembrar, para cuidar, para volver a empezar. Jacinto preparaba los sacos de semilla al borde del campo, mientras Mateo ajustaba el filtro de agua del pozo. El campo volvía a respirar, poco a poco, con cada zanja que abría, con cada mano que tocaba el polvo. Ese día, el cielo estaba limpio, el aire olía a esperanza. Fue cerca del mediodía cuando lo escuchó. Un relincho.
largo, fuerte, inconfundible. Detuvo el tractor de golpe, se bajó con el corazón acelerado, caminó hacia la cerca del potrero, con los ojos llenos de una mezcla rara de alegría y desconfianza. Y ahí estaba, el caballo Pinto, flaco, con el pelo enmarañado pero de pie, sano, con los ojos brillantes. La miraba fijo, como si nunca se hubiera ido, como si supiera que había llegado el momento de volver. Ella se acercó lento. El animal no se movió, solo bajó la cabeza para que lo acariciara. Cuando lo tocó, sintió que algo dentro de ella se cerraba, al fin, como si una parte vieja de su alma hubiera estado esperando ese gesto. «Tú también regresaste», susurró, «como todo lo que vale la pena». Mateo se acercó con una sonrisa de medio lado. «Este caballo tiene mejor memoria que muchos cristianos, y más lealtad». Esa tarde, mientras sembraban la última hilera, ella lo vio. A lo lejos, entre el campo y la vereda del pueblo, una figura pequeña, con trenzas despeinadas y un vestido deslavado. Una niña. Estaba parada al borde del camino, mirando todo con los ojos bien abiertos. Ella se limpió las manos con la falda y se acercó. La niña no se movió, solo alzó la cara y preguntó sin miedo: «¿Usted trabaja todo esto sola?» Ella sonrió. «No sola, con gente que quiere que esto vuelva a vivir». La niña bajó la vista un segundo. Luego levantó los ojos llenos de una curiosidad limpia, sin rencor. «¿Puedo aprender con usted?» El mundo se detuvo un instante. Esa pregunta, esa semilla. Ella no respondió enseguida. Miró el campo, el caballo, el cielo que ya empezaba a ponerse naranja, y pensó en su madre, en las palabras que nunca llegaron, en las que sí llegaron, en las que ahora sí podía decir. Se agachó, puso una mano sobre el hombro de la niña. «Si tú quieres, puedes aprender todo lo que sé, y más». La niña sonrió. De esas sonrisas tímidas, como cuando alguien pisa tierra por primera vez, y ahí, entre el polvo, la memoria y el trabajo, supo que no sembraba para quedarse, sembraba para que alguien más siguiera. Y eso era suficiente. Cuando el sol apenas asomaba detrás del cerro, el caballo caminó solo por el campo recién sembrado. No llevaba silla, ni riendas, ni apuro, solo su sombra larga sobre la tierra húmeda y la brisa suave que olía a maíz nuevo. A lo lejos, la mujer observaba en silencio, con las botas sucias y las manos llenas de tierra. A su lado, la niña escribía su nombre con un palito en la tierra suelta. Ese campo ya no era solo suyo, era de quienes se atrevieron a quedarse, de quienes no heredaron títulos, pero sí heridas. Y con esas heridas sembraron algo más fuerte que el orgullo, la esperanza. Porque a veces no se trata de ganar todo, sino de no perderse a una misma. Y en cada surco abierto, en cada semilla plantada con dignidad, hay una promesa que no necesita firma, que lo que empieza con verdad no se borra tan fácil. Si esta historia tocó algo dentro de ti, ayúdanos a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Dale like, comparte con alguien que necesita escucharla y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Eres parte de una comunidad que cree en la fuerza de lo sencillo, en la memoria del campo y en la justicia que nace desde abajo. Y recuerda, aún hay muchas historias esperando ser descubiertas, historias que sanan, que nos reconocen, que nos hacen volver a la tierra. Suscríbete, quédate cerca. Esta apenas fue una de tantas.